Hola, muy buenas tardes. Estamos en Berblin y esto es una clase de español nivel intermedio. Voy saludándolos a todos. Les cuento que en la clase de hoy vamos a hablar acerca de un accidente que hubo en la cordillera de los Andes, ¿ok? En 1972, hace bastante tiempo, en la cual hubieron bastantes sobrevivientes, era un vuelo de 45 personas y sobrevivieron 16 y tuvieron que vivir en condiciones extremas. Entonces vamos a hablar de un sobreviviente que nos cuenta su experiencia. Hola Ricardo, bienvenido, Norbert también. Okay, les voy compartiendo documentos para que más o menos vayamos situándonos en la historia. Estos 2 primeros minutos, ya saben, son para las personas que tienen Premium y luego de estos 2 minutos, los que no tienen pueden acceder a la clase. Hola Ricardo, bienvenido. Hola Viviana, ¿Cómo estás gracias. tú? ¿Cómo estoy? Sí, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Hace un poquito de calor aquí, pero estoy bien. Ok, pero el calor, aquí sería bien, muy bienvenido. Ah, sí. Sí, porque no es primavera, pero en realidad hace frío. Todavía no se ¿Dónde siente. vives tú? En San Sebastián, en el norte de España. ¿De España? Ah, Ujú. bueno, es muy parecido el clima a Italia, me imagino, ¿no? Bueno, acá no ha llegado la primavera, hace frío. Ayer llovió todo el día, como Ah, no, que. no, no, no. Aquí mañana me voy a la playa, por ejemplo. Ah, ok. Acá todavía no. Se Mm. debería poder, pero en realidad, en concreto, todavía no se ha podido. Ok. Tenéis que esperar un poquito, vaya. Sí, no queda otra. Mm. Ricardo, hoy día en la clase de hoy vamos a hablar de la película, bueno, de lo que pasó en los Andes. No sé si tú te acuerdas o alguna vez escuchaste la película Sí, Viven, el accidente que sí, hubo sí, en la el año. película, sí, me recuerdo de la película, sí. Perfecto, ¿y de qué te recuerdas o qué es lo que sabes de la historia? Bueno, me recuerdo la cosa más mala de toda la historia, de la gente que se va a comer los muertos, ¿no? Ujú. Para sobrevivir. Sí, Esta es la cosa que me recuerdo más claramente. ok, perfecto. Es una historia muy particular, ¿no? Sí, es una historia muy particular y es lo que vamos a estar viendo hoy, que es la historia de una entrevista a uno de estos chicos que fue los que sobrevivió en ese Mm, año, en 1972. La mayoría de los chicos que viajaba era un equipo de rugby, que iba ah, con algunos familiares y eran todos los compañeros del equipo que como premio se habían ujú, ganado ir a Chile por unos días, como por una ah, semana. Iban de ajá, Uruguay a Chile y tenían que ajá, cruzar la cordillera de los Andes, que era algo que no era
tan común como un vuelo de ahora, obviamente es Ajá. hace muchos años atrás, y, y lo que pasó en ese momento fue que iban en un avión de la Fuerza Aérea y Ujú, que con un temporal, con una avalancha de nieve, ujú, pues el avión se cae y en el fondo mm. tienen que sobrevivir alrededor de 2 meses y medio en condiciones muy, muy extremas. Ya, Entonces, ya, un ya. poco es la entrevista a eso. Ujú. Te compartí documento, Lo voy a Ricardo, abrir. sí, ok, para que Sí, si alguien más se quiere unir a la clase, lo puede hacer ahora, antes de comenzar. vale, Voy a ya lo compartir tengo. pantalla también con el documento. Ok, aquí tenemos una foto, la voy a poner en la pantalla, ok, que no Sí. se ve tan bien, pero un poco acá, esta es la foto de cuando los encuentran, de hecho, después de mucho tiempo, Ujú. ok, y ahí están los sobrevivientes y lo que había quedado del avión, ok, que en verdad los habían dejado de buscar, el gobierno había decidido dejarlos de buscar y darlos por muertos porque no los encontraban. Entonces vamos a leer esta historia. Ok, entonces Ricardo, ¿podrías leerla tú lento, por favor? Sí. El viernes 13 de octubre del 1972, un avión uruguayo que llevaba 45 pasajeros a Chile, de los cuales muchos eran estudiantes y jugadores de un equipo de rugby. Este se estrelló en la cordillera de los Andes. 12 murieron a causa de la caída. Los sobrevivientes a esta tuvieron que soportar, entre otras cosas, a la temible cordillera, 30 grados bajo cero durante las noches y al hambre. ¿Todo? Sí, Vale. Trataron de resistir con las escasas reservas alimenticias que poseían, esperando ser rescatados, pero su esperanza cayó al interesarse por una radio que se había abandonado la búsqueda. Finalmente, hartos de las bajísimas temperaturas, los amenazadores aludes, angustiados por la continua muerte de sus compañeros y la lenta espera del rescate, dos muchachos deciden cruzar las inmensas montañas para así llegar a Chile. De esta manera es como el 22 de diciembre del 1972, después de haber estado durante 72 días aislados de todo, el mundo se entera que 16 vencieron a la muerte en la cordillera de los Andes. ok, muy bien. No me salió bien. Bien. Perfecto, vamos a saludar a los que han ido llegando. Hola Yuli. Yuli. Mira, hola, mira. Hola, hola Viviana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, ¿conoces esta historia de la que estamos hablando, la que estaba leyendo tu compañero Ricardo? No, no la conozco. Ok, perfecto. Es una historia que ocurrió en el año 1972, en donde unos niños jóvenes de 19 años habían ganado como un premio para ir a Chile, ok, iban a cruzar la cordillera de los Andes en avión desde Uruguay hasta Chile y el avión se cae, ok, en el año 1972 se cae el avión y después de como un mes de búsqueda, el gobierno decide no seguirlos buscando porque piensa que están muertos, porque no los encuentran, y es la historia de estos chicos cómo logran sobrevivir y llegar a buscar ayuda a ellos mismos porque los habían dejado de buscar, ¿ok? Y estaban en condiciones extremas, a 30 grados bajo cero en la nieve, ¿ok? De eso trata un poco la historia.
Mira, hay una película también porque es una historia muy bonita de cómo la capacidad del ser humano en momentos muy difíciles pues tiene fuerza para salir de las dificultades. ¿Ok? Una storia meravigliosa. ¿Cuántos años tenía el niño? No, los chicos eran muchos, en verdad era un vuelo con 45 personas, de las cuales solo lograron sobrevivir 16 y la mayoría tenía 19 años. Oh, Voy a saludar a Samir. Hola Samir. Hola. Ok, ¿escuchaste el resumen de la historia? Sí, sí, he escuchado. Muy bien. Tulio, bienvenido a la clase. Hola, Tulio, no sé si escuchaste de lo que estamos hablando, de la historia de Viven, ¿ok? Los pasajeros que se cayeron en el año 1972 en un avión. Y en un avión. No, no, no escuché la historia. que no te preocupes, vamos a leer, estamos hablando de eso en la clase de Oh, hoy. Vamos a leer la entrevista a uno de los chicos que fue uno de los sobrevivientes de este evento. ¿Ok? Así que les voy a compartir el documento para que podamos leer. Igual puse el primer documento en el chat, chicos, por si lo quieren ir leyendo, los que vienen llegando tarde, Tulio y Mira. ¿Ok? En el chat de Verbling el primer documento y ahora les voy a dar el segundo. ¿Puede escucharme ahora, bebé? Ahora sí, Yuli, te escucho. Muy bien, lo siento. No te preocupes, voy a poner el link en el chat Sí, gracias. para que puedan descargar el documento. Mira, también te lo voy a poner en el otro chat para ti. Ok, ahí está. Vamos a... Perfecto. Ok, Tulio, ¿ya tienes el documento? sí, Muy bien, la vida sin anestesia. muy bien, muy bien. Mira, ¿tienes el documento? sí, yo lo tengo. Yuli también. Lo tengo, gracias. Ok, perfecto. Entonces, Yuli, ¿podrías empezar a leer, pero lento, por favor? Sí, vale. La vida sin anestesia. El 13 de octubre de 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que transportaba a jugadores de rugby y sus familiares a Chile, se estrelló en los Andes, causando la muerte de varios de sus ocupantes. Tras 72 días de supervivencia y para asombro del mundo entero, se logró dar con 16 sobrevivientes. Fue allí que el mundo entero conoció a Robert Canassa como uno de los héroes de esta tragedia. Se transformó en un prestigioso médico especializado en el corazón de los niños. Fue candidato al presidente. Dice que la vida hay que vivirla con intensidad y predica con el ejemplo. Por Ok, Leonardo Abercorn. muy bien. Predica con el ejemplo. Predica con el ejemplo. Ok, mucho mejor. Ok, Yuli, tú misma puedes seguir. ¿Sí? Un momento. Right. Perdidos en medio de la cordillera helada a miles de metros de altura y a 30 grados bajo cero, los sobrevivientes resistieron. Cuando se terminó la poca comida que tenían, para no morir, debieron comer la carne de los que ya habían perecido. 2 meses después del accidente
y perdida toda esperanza de ser rescatados. Fernando Parrado y Roberto Cañesa emprendieron la imposible tarea de cruzar los Andes a pie, sin saber nada de montañismo y sin ningún equipo para escalar. Treparon, caminaron, cayeron y se levantaron durante 10 días. Al fin, contra todo lógica, lo lograron gracias a ellos 16 jóvenes de un total de 45 personas que iban en el vuelo. Fueron rescatados con vida. Roberto Canessa es hoy cardiólogo infantil. Obtuvo 3 veces el Premio Nacional de Medicina de Uruguay. Lleva una vida intensa que no desmiente el coraje exhibido en la montaña. Ok, muy bien, Yuri. Mira, ¿podrías continuar tú? Sí. Muy bien. ¿De dónde sacó fuerzas para atravesar la cordillera? De mi compromiso de no causarle a mi madre el dolor de tener que llorar un hijo muerto. No se lo merecía. ¿Y de dónde saca fuerzas la gente cuando debe enfrentar una situación límite? Lo más habitual es el temor a la muerte, pero a veces son tan insoportables las condiciones de la vida que el temor a la muerte se ve sobrepasado. Entonces, tienes que buscar algo por encima tuyo que te lleve a seguir luchando. Nunca pensó que era mejor morir en la cordillera. No, morir allí era fácil. Bastaba solo con aflojar los brazos, pero nunca lo pensé así. En todo caso, creía que podía morir caminando. No me gusta salir de la cancha antes de que termine el partido. Qué buena la oración. Muy bien. Hasta ahí, mira, muy bien. Ya. Fue el primero que... Mira, hasta ahí, está bien. Ok, lo siento. No, está perfecto. Okay, muchas gracias. Tulio, ¿puedes continuar leyendo tú, por favor? Fue Fue el primero que propuso comer la carne de los muertos. ¿Alguien se lo reprochó alguna vez? No. Mucha gente decía que ellos no lo habrían podido hacer. Me parece bien. Si no estás aquí, no lo podés entender. Es increíble que eso sea lo que le llama más la atención de la gente. Dicen que nos salvamos porque nos comimos a los muertos. Pero quedamos en el mismo lugar y no nos acercamos ni un centímetro a la civilización. Nos salvamos porque tuvimos la suerte, osadía o valentía, como quieras llamarlo, de lograr salir. En mi caso sentí la ayuda de Dios y estuve rodeando de un grupo que me dio la confianza para salir adelante. Lo que sirve el esfuerzo, quedarse en la posición de soy un héroe, me parece lamentable, muy triste, la vanidad es algo terrible. Lograron inspirar a miles de personas en el mundo. ¿Qué historia o figuras públicas? Momentito.
figuras públicas lo inspiran a usted? Los músicos. Esa capacidad de los artistas de ver más allá me fascina, me transporta, me saca de los estados de ánimo, me lleva de lo mediocre a lo sublime. También los deportistas y la nobleza y generosidad de la gente humilde. Creo que el confort de anestesia. Muy bien, Julio. Muy bien. Vamos a saludar, también tenemos a Majid. Hola Majid. Majid, ¿nos escuchas? Sí, creo que no. Y también está Poca. Poca, ¿nos escuchas? Hola, Hola Poca, ¿de dónde eres? soy de Estados Unidos. Perfecto. Poca, ¿tienes el documento que estamos leyendo para que puedas leer? No. Ok, está en el chat, lo puedes descargar del chat. Del chat de la- Ahí está el link. Ok. Hola Ok. Tevin. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien. Tevin, ¿descargaste el documento que estamos viendo? Sí, lo tengo. Perfecto. Entonces puedes seguir leyendo tú, por favor. Estamos en la parte que le pregunta, pero usted nació en una familia acomodada. ¿Estás hablando conmigo? O Tevin, estoy hablando contigo, ¿puedes leer desde ahí, por favor? ¿cuál parte es? Sí, no tan joven, no, pero usted nació la segunda o primera. Pero usted, ¿tienes el documento, Tevin, o no? Sí, estoy leyendo de tu página. Perfecto. Es que creo que es más fácil que leas de la tuya, pero es desde ahí, pero usted nació. Bueno, pero usted nació en una familia acomodada, vive en un barrio rico. El confort no lo anestesió. Mi mujer dice que yo me flagelo cuando hago deporte o cuando voy al campo y me pongo a hacer un pozo bajo el sol. Me gusta vivir intensamente. Busco la esencia de la vida, esencia de la vida y el confort de la ocota. Es cierto, me pesa un poco haber nacido con recursos, pero por eso creo que tengo la obligación de dar mucho más. Y eso lo logro a través de la medicina. Me doy cuenta que le doy más a la sociedad de lo que puede dar una persona humilde, por eso me siento mejor que ellas a veces, porque veo que esas personas no se esfuerzan. ¿Estoy siguiendo? Sí, por favor. Siendo tan joven o considerado un héroe Héroe mundial. mundial como no se perdió, porque entré a la facultad de medicina. Si había luchado por salir de la montaña y volver a mi casa, porque iba a cambiar mi sueño de ser médico. El superhombre que me Que me atribuía mucha gente y que les
quedaba cómodo porque les servía de inspiración y yo sabía que no era verdad. En la factura al principio casi pierdo los exámenes y eso me centró. Lo traté de aplicar a todo en mi vida, saber dónde está mi límite. Lo que sirve es el esfuerzo, quedarse en la posición de ser un héroe. Me parece lamentable, muy triste. La vanidad es algo terrible. Ok, muy bien, gracias. Ricardo, ¿podrías seguir leyendo tú, por favor? Sí. ¿Por qué eligió la cardiología infantil dentro de la medicina? Mi padre era cardiólogo. Al principio traté de tener una identidad propia como médico, pero sentí que si trabajaba con él tenía la oportunidad de hacer cosas buenas. Después se comenzó a estudiar el corazón de los niños. Era una ciencia nueva. Y fui creciendo con esa disciplina. Cuando fui a España a dar una conferencia sobre los Andes, iba a los hospitales para ver cómo trabajaban en cardiología infantil. Así fui aprendiendo y conociendo. Era un nuevo desafío. Pensaba que si fui capaz de salir adelante en la cordillera, saldría adelante en esto también. ¿Sabías que hasta la fecha se han realizado varias películas y algunos documentales respecto a la tragedia ocurrida en los Andes? Quizá la cinta más famosa sea Viven, 1993, dirigida por Frank Marshall, y que está basada en el aclamado libro de Pierre Paul Reed, Alive, The Story of the Andes Survivor, 1974. El film es protagonizado por el reconocido actor estadounidense Ethan Hawke, quien interpreta a Fernando Parrado. El papel de Roberto Canessa estuvo a cargo de Josh Hamilton. ¿Continúo? Sí. En el libro Milagro en los Andes, Parrado cuenta cómo usted fue sin recursos a Nueva York, para traer un costoso equipo de cardiología infantil. Un profesor donó un aparato que era un gran avance para Uruguay. Fui, pero no tenía dinero para traerlo. Decidí tomar el equipo y acercarlo hasta donde pudiera. Me cobraban $2,000 solo por llevarlo al aeropuerto. En la calle vi un camión que decía Pitón, Argentina. Lo paré, era un ex boxeador mendocino. Le dije que tenía que llevar al aeropuerto un aparato de cardiología para niños. Me dijo que cobraba $300. Lo llevamos por unos ascensores y el mendocino Pitón hacía una fuerza brutal. Y cuando llegamos a Uruguay le pedí al director de aduanas que me ayudara, que dejar pasar el equipo. Después dormí 3 días seguidos, estaba totalmente agotado. Muy bien, gracias. ¿Qué más tenemos? Hola Marco, hola Kalani. Kalani, ¿tienes el documento? Sí, tengo. Ok, ¿puedes seguir leyendo desde donde quedó tu compañero que lo llevó a ser candidato? Desde ahí.
que lo llevó a ser candidato a presidente en 1994. La gente decía que no había nadie a quien votar y me pareció bueno usar la fama de los Andes al servicio de un movimiento nuevo. Pero descubrí que hay una relación perversa entre los políticos y la gente. Los mismos que los critican son los que después le piden favores. Son ellos los que lo corrompen. Y si uno no acepta esos códigos, no progresa en política. Su discurso también chocaba a mucha gente. Usted decía que los uruguayos se quejan, pero que acá nadie pasa hambre de verdad. Así es, hambre es cuando no hay nada para comer, pero a veces la gente no está pronta para que les digas ciertas cosas. Todo tiene que ser políticamente correcto. La gente se detiene en el consumo, el zapato de marca, se deslumbran con la burguesía. Persiguen lo que no es importante. Lo importante es el progreso de la mente, la inteligencia, los principios y los valores. Nadie es más que nadie si no hace más que nadie. Son las acciones las que cuentan. Usted dice que la cordillera le dejó algunas certidumbres respecto a cuáles son los principales valores. ¿Cuáles son? Honestidad, coraje, tenacidad, inteligencia. La fe, la confianza son las cualidades al servicio de los valores y los principios éticos y una gran dosis de alegría de vivir. Lo importante es que cada noche puedes acostarte en paz. Muy bien, Carmen. Ok, chicos. ¿Se va entendiendo más o menos la historia? Quiero saber a grandes rasgos. Vamos a ver vocabulario ahora. Pero quiero saber si más o menos se fue entendiendo lo que leímos. Ok. Julie, Sí. Mire, una pregunta. Sí. ¿Puede pronunciar esta letra, pero falta un tilde? ¿Qué letra? No. Héroe. Héroe. ¿Sí? ¿Es así? Es héroe. Héroe. Gracias. De nada. Okay. Mira, ¿se va entendiendo la historia? No te comprendí. ¿Vas entendiendo la historia? Sí, yo la entendí. Hay algunas palabras que no las entendí, pero en general sí. Algo que me... hay palabras y oraciones muy profundas en este texto. Eso es lo que vamos... Es algo que me gusta muchísimo, especialmente en una parte cuando dice, pienso que aquí al final qué cosas son importantes en la vida. En esto es cuando dice lo importante es el progreso de la mente, la inteligencia, los principios y los valores. Esto es que es importante en la vida, no cosas materiales. Esto es muy bonito. Muy bien. Poca, ¿se va entendiendo esto para ti? No. Ok, lo vamos a ver ahora entonces para que puedas preguntarme tus dudas, ¿ok? ¿Descargaste el documento ya? Ok. ¿Poca? Sí. ¿Pudiste descargar el documento? Sí. Perfecto, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a escuchar el audio, ¿ok? Lo vamos a ir parando de todo el documento. Trata de marcar las palabras o de subrayar las palabras que tengas dudas o las oraciones que no entiendas para que te las podamos explicar, ¿ok?
Ricardo, ¿para ti se fue entendiendo la historia? Sí, principalmente casi todo, me falta alguna palabra, pero en el sentido de la historia todo. Por Muy ejemplo, bien. no entiendo lograron. Ok, lograr es cuando tú cumples tu objetivo, eso es lograr, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo un objetivo que es, no sé, entrar a la universidad y cuando entro yo te digo, Ricardo, logré mi objetivo, ¿ok? O sea, Perfecto, cumplí mi meta. perfecto, perfecto. Kevin, ¿se va entendiendo esta historia para ti? Sí, de verdad, lo oí antes, Perfecto. lo he oído antes, La pero, conoces. Muy bien. pero Vamos, dos palabras, las que quieras. deslumbrar. Ok, deslumbrar es cuando algo es como, wow, es impresionante, entonces tú te asombras, ok. Te puedes deslumbrar frente a una mujer, frente a una película, frente a un paisaje en la naturaleza, ok. Hay que Bueno, leer en qué parte del texto está, pero deslumbrar es como, wow, cuando estás frente a algo que es impresionante, ok, te deslumbra, te asombra. y la final es Héroe, no puedo pronunciarlo. ok, repite conmigo, E. ¿Eh? La H es muda, la H no se pronuncia, tienes que pronunciar así. Mira, ¿puedes leer eso? Sí, Héroe. héroe, Ok, héroe. ahí es lo mismo. La H te confunde, pero la H es muda en español. Es E. ¿Ok? Bueno, Héroe. Sé que la H confunde, pero en verdad, imagínatela sin H. La pronunciación es la misma, héroe. bueno, Héroe. gracias. Héroe. ¿Qué significa la palabra? Tengo dos, tres palabras. La primera es flagelo. Flagelo. Ya, flagelo es como un autocastigo. Autocastigo. Castigo. Ujú. And aludes. Creo que ahí está hablando de, creo que son como las tormentas que hay en la montaña. No es una palabra tan normal, mira, está hablando como de que cuando estaban en la cordillera iba a venir como la tormenta que cuando la nieve se como cae a pedazos y tapa lo que hay, a eso se refiere. Sí. Vendero. Vendero. Pienso que una otra. No sé, la vamos a poner porque esa no existe. Vendero no existe, pero Existe. no, vendero no existe, como tal no. Vendero. V-E-N-D-E-R-O. No. Pero voy a poner el texto de nuevo, no te preocupes, para que lo podamos escuchar y me pregunten las palabras. Una más pregunta para mí. Sí, claro, Teddy. Deslumbrar, ¿cómo se usa en este texto? Se dice, Léeme la frase. intentando encontrarlo. ¿Dónde está? Aquí. La gente se identifica en el consumo, el zapato de marca, se deslumbran con la burguesía. Ok, se refiere a que la gente en el ahora muchas veces no le importa realmente cómo se está sintiendo o cómo son las personas de verdad. Le importa como si va bien vestida, ok, si tiene un buen nivel social, si tiene dinero, ok, a eso se refiere a la burguesía. O sea que se deslumbra como que, wow, se sorprende frente a la gente que tiene dinero, frente a la gente que se viste bien, frente a la gente que es famosa, ok, pero dice que los valores importantes son más profundos. Okay. Básicamente, si yo dijera una chica y puede ser me deslumbró con ella. Sí, sí. Oh, no okay. Con ella me deslumbró. O sea que al verla fue como si tuvieran iluminado, como que, wow, ¿me explico? Okay. Esa sensación que él dice que la gente, cuando ve gente famosa, gente rica, gente como de la burguesía, es como si estuviera viendo a Dios, ¿me explico? Pero que él dice
Pero eso no es lo importante dice que a ellos les cambió la percepción, porque después de no tener nada y estar en la nieve a punto de morir, que no tenían nada, no tenían ropa, no tenían comida, como que lo que tuvieron que encontrar fue como una fuerza interna, que no depende de si tienes plata, si no tienes plata, porque a él le dicen que él es un chico de plata, que nació en una familia con dinero. Entonces él dice que sí, que nació en una familia con dinero, pero que después de no tener nada y estar 2 meses y medio sin nada, casi muriendo, se da cuenta que en verdad sí, tener dinero ayuda, pero no es lo más importante. ¿Okay? Entonces por eso él da ese referente. Gracias. De nada. Entonces, chicos, lo que voy a hacer ahora es que voy a poner el texto, lo vamos a ir escuchando, y quiero que por favor anoten o subrayen o marquen de alguna forma las palabras o las frases que no les quede claro. ¿Ok? Entonces vamos a escuchar el texto. La primera texto, el segundo texto. Vamos a escucharlo todo. Ajá. O sea, el texto que estábamos leyendo ahora, ¿ok? Desde que ustedes llegaron. El primero ya no, sino desde que le hacen la entrevista a este chico. ¿Ok? Desde acá, el 13 de octubre, desde ahí vamos a escuchar. ¿Ok? Bienvenidos a 20 Segundos, la revista para mejorar tu español. Sección Entrevista. La vida sin anestesia. El 13 de octubre de 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que transportaba a jugadores de rugby y sus familiares a Chile, se estrelló en los Andes, causando la muerte de varios de sus ocupantes. Tras 72 días de supervivencia y para asombro del mundo entero, se logró dar con 16 sobrevivientes. Fue ahí que el mundo entero conoció a Roberto Canessa como uno de los héroes de esa tragedia. Se transformó en un prestigioso médico especializado en el corazón de los niños. Fue candidato a presidente. Dice que la vida hay que vivirla con intensidad y predica con el ejemplo. Escrito por Leonardo Havercorn. Perdidos en medio de la cordillera helada, a miles de metros de altura y a 30 grados bajo cero, los sobrevivientes resistieron. Cuando se terminó la poca comida que tenían, para no morir debieron comer la carne de los que ya habían perecido. 2 meses después del accidente y perdida toda esperanza de ser rescatados, Fernando Parrado y Roberto Canessa emprendieron la imposible tarea de cruzar los Andes a pie, sin saber nada de montañismo y sin ningún equipo para escalar. Treparon, caminaron, cayeron y se levantaron durante 10 días, al fin, contra toda lógica. Gracias a ellos, 16 jóvenes, de un total de 45 personas que iban en el vuelo, fueron rescatados con vida. Roberto Canessa es hoy cardiólogo infantil. Obtuvo 3 veces el Premio Nacional de Medicina de Uruguay. Lleva una vida intensa que no desmiente el coraje exhibido en la montaña. ¿De dónde sacó fuerzas para atravesar la cordillera? De mi compromiso de no causarle a mi madre el dolor de tener que llorar a un hijo muerto. No se lo merecía. ¿Y de dónde saca fuerzas la gente cuando debe enfrentar una situación límite? Lo más habitual es el temor a la muerte, pero a veces son tan insoportables las condiciones de la vida que el temor a la muerte se ve sobrepasado. Entonces tenés que buscar algo por encima tuyo que te lleve a seguir luchando. ¿Nunca pensó que era mejor morir en la cordillera? No, morir allí era fácil. Bastaba solo con aflojar los brazos, pero nunca lo pensé así. En todo caso, creía que podía morir caminando. No me gusta salir de la cancha antes de que termine el partido. Fue el primero que propuso comer la carne de los muertos. ¿Alguien se lo reprochó alguna vez? No. Mucha gente decía que ellos no lo habrían podido hacer. Me parece bien. Si no estás ahí, no lo podés entender. Es increíble que eso sea lo que le llama más la atención a la gente. Dicen que nos salvamos porque nos comimos a los muertos, pero quedamos en el mismo lugar y no nos acercamos ni un centímetro a la civilización. Nos salvamos porque tuvimos la suerte, osadía o valentía, como quieras llamarlo, de lograr salir. En mi caso, sentí la ayuda de Dios y estuve rodeado de un grupo que me dio la confianza para salir adelante.
Lograron inspirar a miles de personas en el mundo. ¿Qué historias o figuras públicas lo inspiran a usted? Los músicos. Esa capacidad de los artistas de ver más allá me fascina, me transporta, me saca de los estados de ánimo, me lleva de lo mediocre a lo sublime. También los deportistas y la nobleza y generosidad de la gente humilde. Creo que el confort te anestesia. Pero usted nació en una familia acomodada, vive en un barrio rico. ¿El confort no lo anestesió? Mi mujer dice que yo me flagelo cuando hago deporte o cuando voy al campo y me pongo a hacer un pozo bajo el sol. Me gusta vivir intensamente. Busco la esencia de la vida y el confort te la oculta. Es cierto, me pesa un poco haber nacido con recursos. Por eso creo que tengo la obligación de dar mucho más. Y eso lo logro a través de la medicina. Me doy cuenta que le doy más a la sociedad de lo que puede dar una persona humilde. Por eso me siento mejor que ellas a veces, porque veo que esas personas no se esfuerzan. Siendo tan joven y considerado un héroe mundial, ¿cómo no se perdió? Porque entré a la Facultad de Medicina. Si había luchado por salir de la montaña y volver a mi casa, ¿por qué iba a cambiar mi sueño de ser médico? El superhombre que me atribuía mucha gente y que les quedaba cómodo porque les servía de inspiración, yo sabía que no era verdad. En la facultad al principio casi pierdo los exámenes y eso me centró. Lo traté de aplicar a todo en mi vida, saber dónde está mi límite. Lo que sirve es el esfuerzo. Quedarse en la posición de soy un héroe me parece lamentable, muy triste. La vanidad es algo terrible. ¿Por qué eligió la cardiología infantil dentro de la medicina? Mi padre era cardiólogo. Al principio traté de tener una identidad propia como médico, pero sentí que si trabajaba con él tenía la oportunidad de hacer cosas buenas. Después se comenzó a estudiar el corazón de los niños. Era una ciencia nueva y fui creciendo con esa disciplina. Cuando fui a España a dar una conferencia sobre los Andes, iba a los hospitales para ver cómo trabajaban en cardiología infantil. Así fui aprendiendo y conociendo. Era un nuevo desafío. Pensaba que si fui capaz de salir adelante en la cordillera, saldría adelante con esto también. En el libro Milagro en los Andes, Parrado cuenta cómo usted fue sin recursos a Nueva York para traer un costoso equipo de cardiología infantil. Un profesor donó un aparato que era un gran avance para Uruguay. Fui, pero no tenía dinero para traerlo. Decidí tomar el equipo y acercarlo hasta donde pudiera. Me cobraban $2.000 solo por llevarlo al aeropuerto. En la calle vi un camión que decía Pitón, Argentina. Lo paré y era un exboxeador mendocino. Le dije que tenía que llevar al aeropuerto un aparato de cardiología para niños. Me dijo que me cobraba $300. Lo llevamos por unos ascensores y el mendocino Pitón hacía una fuerza brutal. Y cuando llegamos a Uruguay, le pedí al director de aduanas que me ayudara, que dejara pasar el equipo. Después dormí 3 días seguidos. Estaba totalmente agotado. ¿Qué lo llevó a ser candidato a presidente en 1994? La gente decía que no había nadie a quien votar, y me pareció bueno usar la fama de los Andes al servicio de un movimiento nuevo. Pero descubrí que hay una relación perversa entre los políticos y la gente. Los mismos que los critican son los que después les piden favores. Son ellos los que los corrompen. Y si uno no acepta esos códigos, no progresa en política. Su discurso también chocaba a mucha gente. Usted decía que los uruguayos se quejan, pero acá nadie pasa hambre de verdad. Así es. Hambre es cuando no hay nada para comer, pero a veces la gente no está pronta para que les digas ciertas cosas. Todo tiene que ser políticamente correcto. La gente se detiene en el consumo, el zapato de marca, se deslumbran con la burguesía, persiguen lo que no es importante. Lo importante es el progreso de la mente, la inteligencia, los principios y los valores. Nadie es más que nadie si no hace más que nadie. Son las acciones las que cuentan. Usted dice que la cordillera le dejó algunas certidumbres respecto a cuáles son los principales valores. ¿Cuáles son? Honestidad, coraje, tenacidad, inteligencia. La fe, la confianza, son las cualidades al servicio de los valores y los principios éticos. Y una gran dosis de alegría de vivir. Lo importante es que cada noche puedas acostarte en paz. Gracias por escuchar tu podcast. Ok, chicos.
brazos. No sé. Ok, Julie. Viviana, ¿estás aquí? Ah, Sí, estoy. ok. Ok, disculpa. Julie, te preguntaba si es que tenías alguna duda de vocabulario. Julie, ¿me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Sí. Perfecto. Julie, ¿tienes alguna duda? Ok, creo que no. Kalani, ¿alguna duda? No. Yo tengo una. Ok, perfecto. Tevin, dime. Ahí, dosis. De alegría de vivir. Dosis es una porción, ¿ok? Por ejemplo, los médicos ocupan dosis, como te voy a dar una dosis de vitaminas, ¿ok? Para que te tomes. Te tienes que tomar esta dosis todos los días. ¿Ok? Como, Una como porción, como una licencia para hacer, no es una licencia. Por ejemplo, si tú te tienes que tomar una pastilla, una dosis, ¿ok? Tú vas a decir, tómate una dosis, no dos. Es la cantidad, ¿cuánta cantidad? Ajá. ¿Ok? Entiendo. Gracias. Me queda claro. Perfecto. Chicos, ¿más dudas de vocabulario? Sí. Viviana. A ver, vamos por orden. Voy a ir de izquierda a derecha, ¿ok? La primera es Julie, que creo que no la escucho. Luego Kalani, no tenía. Mira, ¿alguna duda? Sí, aflojar los brazos. Ok, aflojar los brazos es esto. Los tengo levantados y hacer así. Oh, sí, ¿Ok? okay. Ellos dicen que estaban así, o sea, como luchando porque los rescataran, ¿ok? Ellos llevaban 2 meses ahí, no se querían echar a morir. Él dice que lo más fácil hubiera sido morirse porque hacía frío, porque no tenían que comer, porque llevaban 2 meses y medio y ya no los iban a rescatar, ni siquiera los estaban buscando, ¿me explico? O sea, ellos tratando de pensar, no había forma de salir de ahí. Entonces, como que él dice, lo más fácil hubiera sido decir, bueno, me muero, porque ¿cómo? O sea, ¿cómo salgo de aquí? Pero como que ellos no bajaron los brazos, ¿ok? No se rindieron, significa rendirse. ¿Okay? Otra palabra, osadía o valentía. Ok, es lo mismo, osadía y valentía es tener coraje, como lo que te lleva a querer vivir, lo que te lleva a querer, no sé, tirarte de un puente, lo que te lleva a querer escalar una montaña, ¿ok? Como la valentía, el coraje. En la última, mendocino. Mendocino es alguien de Mendoza, que es una ciudad de Argentina. Oh, ok, gracias. De nada. Ricardo, ¿alguna duda? Sí, no me gusta salir de la chancha. ¿Qué es la chancha? No sé, ¿qué es la chancha? ¿En qué parte está? Nunca pensó que era mejor morir en la cordillera. La pregunta. No, cancha, no chancha, cancha. La cancha es el espacio donde se juega el fútbol o el rugby, ¿ok? El espacio donde tú juegas el rugby, el partido de fútbol o el tenis se llama cancha. ¿Okay? El espacio físico. Como el campo. Sí, el campo se llama cancha. Es un campo, pero en realidad en deporte se llama cancha. Cuando vas a hacer cualquier deporte dices vamos a la cancha. Perfecto, perfecto. Ya está. Muy bien. Tulio, ¿alguna duda? No es bueno así. Ok, muy bien, perfecto. Bueno, chicos, entonces, en resumen, lo que habla este texto es un poco la historia de estos chicos, que eran chicos jóvenes de rugby, que nada, pues que tuvieron este accidente, que al principio como que no entendían mucho dónde estaban, de hecho no sabían que estaban en la cordillera, veían todo blanco, hacía mucho frío, se enteran por la radio del avión que después de 1 mes de búsqueda no los van a buscar más, que los dan por muertos, y nada, lo único de esperanza que tienen es que alguno de ellos sea lo suficientemente fuerte para caminar todos los kilómetros que hay que caminar
Tulio, te voy a silenciar. Ok, sorry. Ok. Kevin, también te voy a silenciar porque hay ruido. ¿Bebé ahora? Sí, te escucho, Yuli. Gracias. Y después de esto, decían que van a tener que ellos mismos salir caminando de ahí. Entonces seleccionan a 2, que son los que van más abrigados, que les dan toda la fuerza, y de esos 16, 2 salen a buscar algo de ayuda. ¿Okay? Están 10 días caminando antes de poder llegar a ver a una persona humana, y cuando ven a un campesino, ¿okay? Le piden ayuda. Y pues nada, los otros 14 estaban esperando la ayuda en la mitad de la montaña, en la nieve, que los pudieran ir a rescatar. Y este chico que le están haciendo la entrevista es uno de los que se ofreció para ir caminando durante 10 días en condiciones muy malas hasta llegar a ver a un ser humano y pedirle ayuda, y bueno, ya habían cruzado más de la mitad, o sea, llegan a Chile al momento de pedir ayuda, piden a un campesino, este campesino le dicen que por favor vaya a llamar a la policía, y esperan ahí hasta que llega la policía y empieza el rescate, ¿ok? Pero el rescate fue 2 meses y medio después que ya se había muerto muchísima gente. Sí, Yuli, es de verdad, la historia se llama Viven, ¿ok? Y ocurrió en el año 1972, y eran chicos de 19 años, ¿ok? Y la entrevista que vimos es moderna, ¿ok? Y el señor ya creció, ya no tiene 19 años, y pues se hizo cardiólogo. Dice que se hizo cardiólogo porque quiere salvar vidas, ¿no? Porque después de la experiencia que tuvo, pues lo que te dan ganas es de poder salvar vidas. Okay. So, hoy día él tiene 60 años. Ok, no sé, no lo calculé, pero seguramente debe tener, si en el 72 tenía 19, Yeah. Sí. Okay, más o menos. Mira, me gustaría mostrarles un pedazo de esta historia, les quería mostrar un pedazo de esta historia, pero no alcanzo ahora, pero yo continúo en la hora siguiente, así que si entran a la otra clase les voy a mostrar que es muy impactante ver a este hombre hablando, y pues se los puedo poner al principio de la próxima clase, ¿ok? Sí. Así que los dejo ahora y nos vemos en 3 minutos, ¿ok? En la siguiente clase. Gracias, Viviana. Hasta entonces. Hasta entonces. Gracias. Gracias. Bye bye. Gracias.